Fíjense en este caso tan llamativo, el 35% de la población canaria está en riesgo de pobreza y o exclusión social, lo que supone unas 773.053 personas, según datos correspondientes a 2019, que se extraen del informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Unos datos a tener en cuenta justo en la víspera de la celebración del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que se celebra mañana, sábado 17 de octubre. Según el Gobierno de Canarias, a punto de terminar el año, España está muy lejos de cumplir con el compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir en 1,5 millones las personas que se encuentran en esta situación. Y una entidad que sabe mucho de pobreza, de su tratamiento, de su gestión, es Cáritas. Y esta mañana hablamos con Juan Rognoni Escarios, director de Cáritas Diocesana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Rognoni, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Buenos son días. datos muy duros estos que hemos conocido, correspondientes al año 2019. Estamos hablando del año 2019. Ya llevamos 10 meses de este año 2020 y me imagino que los datos también están siendo duros para Cáritas y lo van a ser más en los próximos meses, ¿no? Sí, ya veníamos de una situación en la que con el informe de APN ahora e incluso el informe FOESA que presentó la Fundación de Cáritas también de datos de cómo había ido todo el paso de la crisis del 2008 al 2018, ya se hablaba de que Canarias estaba en un 29% de exclusión severa, entre severa y moderada, ¿no? Ya veníamos de una situación de partida muy complicada. Claro, pensar ahora en todo lo que nos ha venido de esta manera por la crisis sanitaria, pues ha hecho que estos datos completamente nos hayan dejado un poco en shock y nos estén llevando a una situación muy alarmante y en la que tenemos que estar con muchísimo cuidado porque está incrementándose de una manera muy preocupante aquello que ya venía como una cosa estructural de nuestra sociedad. Ya se vivió en la crisis anterior de 2008, pero en el confinamiento, en esa época, y justo después hemos asistido a un nuevo demandante, ¿no?, de ayudas a un perfil diferente, de gente que trabajaba o que habitualmente nunca había pedido ayuda y que ahora la ha necesitado y además de forma urgente, ¿no? Sí, porque piensa que hay un sector de la población que la salida de la crisis pues llegó a estar en una situación un poco en el alambre, ¿no?, de poder aguantar, poder mantener su economía hasta final de mes, pero de una manera bastante precaria. Esas familias no tenían casi colchón ni pulmón para poder aguantar y con esto que ha venido, evidentemente, pues piensa en familias que estaban trabajando en asistencia en el hogar o pequeños autónomos que de repente iban aguantando su negocio de una manera digna, pero que ajustados, pues al llegar el estado de alarma, el confinamiento, la falta de recursos, pues han pasado, como nos puede pasar a cualquiera, de un día para otro, a estar en una situación de exclusión de pobreza y tener que ir a las puertas de Cáritas o de otras entidades, ¿no? Hablamos de personas que incluso teniendo un puesto de trabajo, el trabajo es tan precario, señor Rognoni, que el sueldo no les alcanza para lo más básico y al fin y al cabo se ven en la obligación de tocar las puertas de Cáritas, ¿no? Estamos hablando de lo que llamamos trabajadores pobres, ¿no?, que no figuran en las listas del paro, no están como demandantes de empleo porque ya tienen un empleo. Claro. Pero el empleo que tienen hace que se llegue de una manera muy difícil a final de mes y muchas veces incluyendo temas como puede ser también el tema de la vivienda, los alquileres, como están, pues hace que las familias tengan que elegir entre gastar para tener una vivienda y los gastos que ello conlleva o poder tener la alimentación. Entonces es una situación muy complicada. Yo creo que es muy importante el que esto nos sirva para replantearnos también qué tipo de trabajo estamos ofreciendo y qué tipo de sociedad en este sentido, mundo laboral, queremos, ¿no? Es lo que llamamos nosotros la lucha por el trabajo decente. Claro, en esa lucha por un empleo de calidad, aún así los puestos de trabajo siguen siendo la única salida a la pobreza, ¿no? Pero casualmente los índices de paro también son tan altos que a veces es imposible paliar una cosa con la otra, ¿no? ¿Cómo se resuelve este problema? Ustedes, desde su punto de vista, ¿cómo ven el mercado del empleo? Lo que le cuenta a la gente que llega, que pide ayuda y que a lo mejor le dice, pues tengo este trabajo, pero no llego a fin de mes. No, la solución, si yo la supiese, pero la realidad es que influyen muchísimos elementos, ¿no? Yo creo que hay que trabajar porque el empleo, la formación de las personas cuando podamos ir saliendo de esta situación, pues sea un elemento importante, ¿no?, que pueda hacer que no seamos solamente personas subvencionadas, que es una figura que se debe hacer solamente para cuando hace falta y cuando es necesario,
pero que luego el trabajo debe estar orientado siempre a que las personas encuentren un empleo y que las empresas privadas también pues, se puedan desarrollar de una manera como suficientemente holgada como para poder ofrecer ese trabajo. Que al final el trabajo, pensamos en Cáritas, que es lo que ofrece la mayor dignidad a la persona, porque al final es cuando uno se siente que es útil, que puede hacer un trabajo para su familia y un sueldo digno, ¿no? Antes hablaba usted precisamente de que la pobreza es un problema estructural en Canarias, una pobreza incluso que se hereda de padres a hijos, señor Rognoni, pero también qué pasa con aquellas personas que le ha supuesto un shock el estar de un día para otro tocando a las puertas de Cáritas. Lo hablo también por esas personas que aún manteniendo el puesto de trabajo están en un ERTE y aún no han recibido quizás la cuantía necesaria para soportar esta situación y se ven la necesidad precisamente de eso, ¿no? De pedir ayuda. Pasamos cuando empezó toda la situación a ver que nos venía el ingreso mínimo vital, que era una ayuda que podría ser importante para las personas en exclusión. Pensamos que en los ERTE podían ser una herramienta que podía mantener a las personas en situación de stand-by hasta que todo esto se pudiera arreglar, pero nos estamos encontrando con que esto ha sido un poco frustrante o está siendo muy frustrante porque no están cobrando o no todo el mundo está cobrando en tiempo. Lo cobrarán en el futuro, pero está produciendo... Pero esas ayudas encima que se retrasan, el ingreso mínimo vital... Así es. Y entonces está situando aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso, aunque tengan derecho a una prestación. También se complica con el modelo productivo que tiene muchos territorios, sobre todo del sur de España, eso incluye a Canarias, ¿no? Tenemos esa dependencia tan grande del turismo, que además suele ser empleo estacional, ¿no? Que todavía se complica más en una situación como esta, en la que pues la mayoría de los trabajadores que están en ERTE, por ejemplo, pertenecen al sector que trabaja para el turismo, ¿no? El sector servicios, al sector dependiente del motor económico principal de las islas. Una situación que nos preocupa muchísimo por eso, porque nuestra economía en Canarias, como en muchas zonas que están situadas como en mayor índice de pobreza, como puede ser, decía el EAPN, Andalucía y Extremadura también, pues somos zonas que además de tener históricamente una estructura salarial pues ya más baja, además nosotros dependemos de una industria como es el turismo, que de un día para otro ha pasado a estar completamente cerrada. Y nos preocupa muchísimo y nos produce mucha incertidumbre, porque vamos a ver cómo se pueden ir desde las administraciones arbitrando vías para que esto se pueda de alguna manera compaginar con la salud y con la protección de las personas, ¿no? Pero que el turismo pueda de alguna manera volver otra vez a recibir a algunas personas que puedan empezar a trabajar. Hablando precisamente de la labor que ejerce Cáritas, hablamos de una labor que no solo va destinada a dotar a estas personas de servicios más básicos, va de una atención psicológica, jurídica, laboral. Ahora mismo, ¿cómo está la situación en Cáritas? ¿Se están sintiendo desbordados? ¿Necesitan más ayuda? Sí, el trabajo y la atención ha crecido de una manera exponencial. Hemos pasado casi a tener un 50-55% más. ¿Están desbordadas las previsiones de este año ya? Sí, totalmente. O sea, ya hemos atendido este año casi más que lo que se hizo todo el año 2019. Y además yo creo que es un tema que es difícil de controlar. Nos estamos centrando durante la pandemia, lo que es el estado de alarma, estuvimos en la atención de emergencia y en las personas sin hogar, que es otro sector que muchas veces es muy invisible, parece que no están, pero están en los barrancos, están debajo de un puente. Sí, o en edificios abandonados, y estas situaciones ahora mismo pues son muy graves. Y aparte de eso, pues ahora estamos volviendo otra vez a iniciarnos en algo que consideramos y que también para nosotros es importante, como es todo el trabajo con el empleo, todo lo que es la formación a través de los programas de Barrio por el Empleo, junto a Cruz Roja, la Fundación Don Bosco y la Universidad de La Laguna, y porque entendemos que por ahí tenemos que volver poco a poco a reactivar esa parte importante que es el empleo. Y luego la parte también de acompañamiento en las situaciones de precariedad en la vivienda, todo lo que son temas de desahucios. O sea, que el problema es muy complejo y tiene cantidad de y en eso ramas, hay muchos dramas, ¿no? Muchos dramas, y bueno, en cada problema hay una familia, hay una persona y hay una historia. Y hay una historia personal. Bueno, justamente Cáritas cifra en medio millar las personas que viven en la calle, ¿no? Los recursos alojativos a veces son insuficientes, lógicamente, porque la demanda no sé ahora mismo cuál es, pero también algunas de esas personas que no quieren pasar a lo mejor la noche en un recurso alojativo, sino que prefieren estar en la calle por circunstancias personales, por el motivo que sea, además en una situación como esta de pandemia, donde lo ideal es que no haya nadie durmiendo en la calle, ¿no? ¿Se presentan también ese problema? Sí, porque bueno, hay que diferenciar un poco personas que, pues por problemas que puedan tener de salud mental, problemas de opción incluso, pues necesiten
una atención diferente que no es la de la persona que va a un recurso alojativo. Ese es un grupo de personas y hay que darles lo que necesitan, que a lo mejor hay que ofrecerles, por lo que muchas veces se hace, alimentos, hay que ofrecerles higiene, hay que ofrecerles acompañamiento, como se hace muchas veces con las unidades móviles de atención en calle, como las que tenemos nosotros ahora mismo, o Cruz Roja también, que tiene esa atención, para acompañar a estas personas. Pero luego hay otra serie de personas que sí que quieren vivir quieren una vivienda y tendrían una vivienda. La mayoría, supongo. Claro, y la cosa es cómo acompañar a estas personas, no a que vivan en un recurso alojativo de Cáritas, porque al final eso es una situación de emergencia en la que acompañamos una situación temporal, de necesidad. Pero el planteamiento que nos debemos hacer socialmente, y ahora va a ser también la jornada de Nadie sin Hogar, es el problema de la vivienda y que la vivienda es un derecho fundamental. Por tanto, hay que plantearse que algo que está recogido en la Constitución española, pues de alguna manera poco a poco lo vayamos haciendo efectivo, ¿no? Y que vayamos pensando, administraciones, privados, organizaciones del tercer sector, vayamos pensando cómo atender a la vivienda, que es un problema también muy grave. Ahora quiero que nos cuente también un poco, señor Rognoni, de qué manera podemos ayudar a los ciudadanos con la entidad, con Cáritas, pero también hay una cuestión preocupante a muchas familias, el uso de las mascarillas. Estamos hablando de una importante estadística de pobreza en Canarias. ¿Cómo asumir, por ejemplo, el coste de unas mascarillas, que es todo un lujo para algunas familias, tener una mascarilla diaria para cada miembro de la familia, por ejemplo? Ha supuesto para muchas familias un coste importante, porque además luego depende que sean 1, 2, 3, 4 por familia, que eso multiplica el gasto. Nosotros desde Cáritas lo que estamos haciendo es intentando repartir a las participantes, que llamamos nosotros, que vienen a nuestros centros, intentar pues repartir, ayudarles. Las administraciones también han intentado favorecer el que se pueda repartir este tipo de cosas, pero sí, la realidad es que es un gasto y además no baladí, es un gasto importante si además lo queremos hacer de una manera que sea higiénica y que sea correcta, ¿no? Bueno, y ya por último, señor Rognoni, ¿de qué manera podemos ayudar con Cáritas? Pues en Cáritas nosotros siempre estamos pidiendo ayuda desde lo que pueda ser la ayuda económica, que esa siempre está, y en la página web de Cáritas están las vías de poder colaborar. Y luego también como voluntario, que las personas que se sientan capaces o útiles, que dediquen un tiempo a colaborar con nosotros en la multitud de cosas que nosotros tenemos y que pueden echar una mano. Y luego con sensibilización social. Claro. Yo creo que cada uno debe mirar para adentro y más ante esta situación que estamos viviendo ahora, como para pensar qué puedo hacer yo sin que yo le dé la solución. Cada uno sabrá también desde sus capacidades y desde su economía cómo puede colaborar y ayudar. Claro, se necesita dinero, pero también manos para colaborar, como dice Juan Rognoni, que es director de Cáritas Diocesana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Gracias a ustedes por darnos voz.